reformas menemistas y a la reforma constitucional. En realidad yo quisiera ver si le parece, puede empezar por la posición del radicalismo frente a las reformas estructurales de Menem, ¿no? Cuando Menem empieza el gobierno y sorpresivamente anuncia que va a ser la política que él decía que combatía, ¿no? La política del programa de reformas. Bueno, el radicalismo da la sensación de que tiene posturas diferentes entre el sector, digamos, angelosista y el resto del partido, ¿no? No tanto, Claro, quisiera empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo fue la No, yo no creo que fueran posturas diferentes, sino que era la ansiedad del candidato y las imposibilidades del gobierno. No había una postura diferente, sosteníamos lo mismo. Angelos estaba de acuerdo con las posiciones del radicalismo que nosotros también defendíamos, pero él estaba desesperado por la inflación, lógicamente. Entonces hizo algunos planteos que obligaron, por ejemplo, a Surruil a renunciar, porque pidió prácticamente la renuncia de él. Era la ansiedad que tenía por el tema de la hiperinflación. Ahora, cuando asume Menem... Quiero decir que no hubo problema de principios ni de línea política. Pero esos problemas no se agudizaron después del inicio del gobierno de Menem, ¿o cómo evolucionó la situación? No. Hubo un problema conmigo después, pero que ha sido superado absolutamente durante un tiempo. Pero en cuanto a la oposición a Menem, ni bien tomó el camino neoliberal, todo fue fácil para nosotros en cuanto a la definición, el cumplimiento de nuestro deber, me refiero, ¿no? El problema a veces es encontrar cuál es el deber, pero en ese momento estábamos convencidos de que teníamos que oponernos a todas estas políticas y lo hicimos. Ahora, Angelos había prometido en la campaña algunas de las cuestiones que después Menem tomó, ¿no? Las privatizaciones y una política de... No me acuerdo que haya hablado de privatizaciones, no me acuerdo. No me acuerdo. Las privatizaciones de Menem fueron muy malas. Todavía estamos sufriendo los efectos. Y en ese entonces, digamos, la estrategia del radicalismo parece apuntar en dirección a que Menem no va a tener éxito, ¿no? O sea, da la sensación de que a principios de los 90, bueno, mucha gente pensaba, ¿no?, que eso no podría sostenerse. Bueno, que cambia la política también, ¿no? De entrada tuvo a ministro de Economía, ¿cómo se llamaba? Born, después Rapanelli. A Rapanelli, y a Born y a Rapanelli. Era una... Me da la impresión que Menem lo que quería hacer exactamente lo contrario de lo que había intentado yo. ¿En qué sentido? Claro, porque había visto que había ido mal, él es muy pragmático. Entonces, bueno, a Alfonsín le fue mal en esto, vamos a hacer esto otro. Y en todo sentido, porque no hubo en el sentido, en cuanto a lo económico, sobre todo pronunciando con Cavallo la cosa, ¿verdad? Que sin embargo le sirvió para sostenerse también. Claro, por eso la pregunta iba a los resultados electorales del 91 y también del 93, ¿no? Porque fueron un poco sorpresivos que él lograra retener el voto peronista e incluso obtener más votos de otros sectores contra lo que esperaba la oposición, digamos, lo que esperaba la mayor parte de la oposición, que era que perdiera apoyo. ¿Cómo interpretó en su momento esa situación? Ay, no sé cómo lo habré interpretado, seguramente me habrá dado fastidio. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer docencia. Si nuestra palabra no cae bien al pueblo o a sectores populares,
tenemos que insistir igual, porque si no nos convertimos en seguidores de encuestas. ¿Eh? Claro, de todos modos da la sensación de que esa situación era bastante difícil de sostener para el radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo estaba atrapado en una situación donde Menem tenía éxito, iba para adelante y no ofrecía mucho espacio ni para negociar alternativas, ni tampoco para hacer una oposición exitosa, ¿no? Sí, Bueno, fue una época en la que fuimos muy opositores, necesariamente, porque se expresó puso en marcha un gobierno con una impronta de derecha muy grande, y entonces nosotros, el adversario nuestro siempre es la derecha, por eso parecemos dubitativos cuando el adversario no es de derecha. Sí, pero en ese momento ese adversario de derecha al mismo tiempo podía ser popular, digamos, ¿no? En el sentido de que parecía no poder... Bueno, el populismo no tiene ni derecha ni izquierda, era un gobierno populista, sí, pero francamente de derecha. Y bueno, el voto cautivo del peronismo es muy fuerte todavía, y incluso quienes se perjudicaban por las políticas puestas en marcha lo votaban. Claro, ese es exactamente el problema al que yo iba dirigido, porque digamos, era en una situación donde el radicalismo esperaba, bueno, incluso en la elección del 91 en la provincia de Buenos Aires, el candidato que, si mal no recuerdo, fue Pugliese. Bueno, el radicalismo tenía muchas expectativas con poder... y andaba muy bien en las encuestas al principio. Sí. Cuando la situación se revirtió Usted sabe más que yo de todo esto. Yo algunos datos los recuerdo más, probablemente, pero no de cómo repercutió eso internamente en el radicalismo, ¿no? Pugliese pierde finalmente frente a Duhalde, y eso debió haber generado una conmoción interna, ¿no? No tanto, no. Sí, ya nunca estuvimos convencidos de que Pugliese podía ganar. Nunca. En ningún momento, y aun cuando las encuestas de entrada lo daban favoreciéndolo. Nosotros pensábamos que triunfaba Menem. En el 93 se vuelve a producir un resultado que es muy parecido al del 91, y es en ese momento cuando Menem ya toma la ofensiva para hacer la reforma constitucional, ¿no? Esa situación va a generar, por un lado, la amenaza del uso del plebiscito y el cambio de las reglas de votación en el Parlamento, para habilitar la reforma con 2/3 de los presentes, bueno, lo ya conocido sobre la estrategia del gobierno. Sí, ahí ya se había presentado, bueno, había media sanción en el Senado, se había presentado el proyecto por Durañona y Bedia, que se lo había pedido el gobierno. Ya iba a despachar la Comisión de Asuntos Constitucionales ese proyecto que establecía precisamente que bastaban los 2/3 de los miembros presentes para poner en marcha el proceso de reforma constituyente, de reforma constitucional. ¿Y qué me pregunta usted? No, le pregunto porque da la sensación de que hay algunos sectores del peronismo que intentan ser más flexibles, ¿no? O sea, tratan bueno, incluyen en el proyecto oficial una cantidad de temas que habían estado en discusión en el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Bueno, pero la sanción que se había hecho en el Senado no decía nada de eso. Era muy mala sanción. Y además ahora me acuerdo, era otro tema muy importante, se había citado un plebiscito no vinculante que nos arrollaba. Por eso nosotros comprendimos que igual, de todas maneras, hubo 3 gobernadores radicales, creo que por lo menos 2, me acuerdo, que estaban de acuerdo con la reforma.
Y nosotros entonces, yo escribí una carta al presidente del bloque de diputados diciéndole que cómo veía la posibilidad, a ver si garantizaba que no hubiera apoyo en el bloque. Y él no pudo garantizar si se salía del dictamen de los 2/3 de los presentes. O sea, la bancada radical no podía garantizar disciplina de sus propios miembros. Disciplina en el sentido de que algunos podían irse. ¿Y la postura de estos dos gobernadores, usted debatió con ellos? ¿Hubo No, ¿o era una postura asumida? No, hicieron declaraciones. Hicieron declaraciones. En ese momento, digamos, la amenaza era evidentemente que el radicalismo no pudiera mantener su posición opositora, pero había también la opción, digamos, o se manejó la opción de ir al plebiscito de todas maneras. Sí, se estuvo discutiendo qué hacíamos, y eso fue también otro problema muy grave, porque no resolvíamos en definitiva la manera en que teníamos que actuar. Era muy complicado para nosotros, uno restarle importancia absolutamente, eso lo planteaba Córdoba. Otros ir a la lucha, digamos, en contra. Esas eran las dos posiciones. Y todavía estaba en la discusión cuando yo recuerdo yo decido hacer el Pacto de Olivos. Antes de llegar al momento de la decisión sobre el pacto, o sea, la posición de Córdoba no era una posición de colaboración con el gobierno, sino que era una colaboración neutra, digamos. No, en contra. Decía que lo peor que le podíamos hacer era no concurrir. Pero por otro lado, no concurrir significa que podían hacer cualquier cosa también, hacer figurar como que se concurría. Claro. Pero había el temor de que también había sectores que incluso en el plebiscito podían votar a favor de la postura oficial, del radicalismo, digo. Bueno, en Catamarca se dijo que no se iba a intervenir ni para un lado ni para el otro. Y en Chubut se manifestaron de acuerdo con la reforma. O sea que ellos sí irían al plebiscito y votarían a favor. No sé cómo irían, seguramente. Todo eso quedó trunco después por el Pacto de Olivos, ¿verdad? Porque una de las condiciones era que se levantara el plebiscito. Ahora, cuando usted tomó la decisión del pacto, ¿no? Esa decisión, personalmente usted seguramente lo pensó mucho, digamos, porque es una decisión muy difícil. ¿Usted qué esperaba que pasara en la opinión pública? O sea, Bueno, yo creí que si el radicalismo hubiera estado muy unido en este sentido y hubiera comprendido la necesidad de actuar de esa manera, no hubiera pasado tanto en la opinión pública, pero evidentemente al tener una oposición muy fuerte de carácter interno, se generó una suerte de idea de que se estaba en busca de algún beneficio, qué sé yo, una cosa espantosa. Fue una lucha muy dura que tuve que librar, a pesar de que la Convención Nacional lo había apoyado por más del 75% de los votos. La Convención Nacional, que es un organismo máximo, y el plenario del Comité Nacional desde luego también. Se dijo que era pacto de uno, pero los pactos siempre empiezan con una conversación. Después se generan, y aquí fue tanto el Congreso Peronista como la Convención Radical manifestaron su acuerdo. Después de un análisis muy claro de las condiciones en que íbamos a hacer la reforma, que gracias a Dios salió bien. Si no, yo no sé qué tendría que haber hecho. ¿Y usted estuvo, digamos, prevenido de que iba a haber esas oposiciones internas o usted pensó que iban a ser menores? Menores. Yo pensé que se iban a expresar internamente, pero luego se iban a alinear en la concepción que el radicalismo en su conjunto, el partido, a través de sus estatutos, había fijado. Pero no fue así. Incluso hubo quienes hicieron manifestaciones públicas de que votaban en contra. Fue una floja elección la que hicimos.
Sí, los resultados en la elección de convencionales reflejaron un poco también este problema, ¿no? Claro. Pero de todos modos, el impacto inicial, digamos, era tal vez más significativo, ¿no? Porque después, bueno, las elecciones iban a ser el resultado de un impacto inicial que tuviera el pacto. Y le preguntaba sobre la expectativa suya, porque en la tradición, digamos, de la política argentina, los pactos no son bien vistos, ¿no? La opinión pública siempre... Sí, es una barbaridad eso, ¿no? Porque la política, dice Bobbio, es diálogo y si no es violencia. Y aquí la Constitución tiene todo, la del 53 era en virtud de pactos persistentes también. Y este fue un pacto público generado por dos partidos muy importantes, que de ningún modo puede ser considerado algo espurio o algo bajo, una negociación sucia. La negociación es correcta en la política, debe realizarse. A veces hay que negociar en política, como sobre todo en el Congreso de la Nación. Es imprescindible llegar a acuerdos muchas veces que significan buscar dar prioridad a un objetivo antes que a otro. Y en la negociación específica, ¿no? Hubo una serie de planteos que el radicalismo, digamos, hizo como condiciones sine qua non, ¿no? Condiciones que ustedes consideraban que debían ser aceptadas en esa lista, digamos, de condiciones que ustedes consideraban prioritarias. ¿Cuáles eran las más importantes? O sea, de los puntos que ustedes promovían como... Bueno, todos eran importantes, tiene una importancia muy grande. Fíjese que con la reforma constitucional se logró el Consejo de la Magistratura para dejar de designar a dedo los jueces, se logró jury de enjuiciamiento, se logró darle carácter constitucional al habeas corpus, el recurso de amparo, a los partidos políticos como se los consideró elementos insustituibles de la democracia. Se estableció que la discriminación positiva a favor de la mujer no podía considerarse que limitaba o perjudicaba la igualdad ante la ley establecida en la Constitución. Se dio validez definitiva, porque estaba en discusión, al artículo 14 bis. Se puso condiciones para los decretos de necesidad y urgencia que todavía no se han reglamentado, lo mismo para la delegación de facultades legislativas. Todas eran cosas sumamente importantes, y el jefe de gabinete fue uno de los más importantes. Claro, de las que estaban porque usted enumeró varias cuestiones, algunas estaban en el núcleo de coincidencias básicas y otras no. Todas estaban en el núcleo de coincidencias básicas. Por lo que yo recuerdo, las garantías constitucionales, los derechos entraron en el temario abierto de discusión, ¿no? En el núcleo de coincidencias básicas estaban las cuestiones más institucionales. No, pero no podíamos introducir modificaciones que no estuvieran en el núcleo de coincidencias básicas. Bueno, pero yendo a los elementos del núcleo que tenían relevancia institucional, usted dice que el jefe de gabinete tenía una relevancia importante, ¿no? O sea, sí. Era Nosotros, en el proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, establecíamos un sistema similar al francés. No se llegó a eso, pero sirve para periodos de crisis también, ¿verdad? Lástima que hasta ahora no ha jugado como corresponde el artículo de la Constitución, pero en el caso de una crisis, en vez de haber un golpe, puede haber un cambio de jefe de gabinete. Está bien. Lo que me gustaría preguntarle sobre el jefe de gabinete es si ustedes intentaron cargar más la autoridad de ese jefe de gabinete, ¿no? O sea,
en el modo en que se iba a presentar. Sí, fue muy resistido este instituto de jefe de gabinete. Intentamos sí darle toda la fuerza posible, pero seguramente en eso va a poder hablar mucho más con algunos de los muchachos que estuvieron ahí discutiendo, ¿verdad? Con Gilavedra, con Paisao. Y ustedes encontraron una resistencia especial de parte del peronismo. En cuanto a eso, sí. ¿Y en qué otros puntos hubo más resistencia de parte del peronismo? Una discusión muy fuerte fue la del aborto, que ellos querían prohibirlo, y estableciendo que los derechos del niño partían desde la concepción. Y entonces nosotros cambiamos eso, la protección del niño desde el embarazo, ¿no? Que significa que hay que cuidar a la madre, pero no prohibimos el aborto, porque yo particularmente pienso que el aborto es una tragedia, ¿verdad?, para la mujer que lo hace, pero es evidente que en el caso de una violación o en el caso de muerte de la madre hay que estar por la persona antes que por la persona por nacer. Y hubo una discusión también muy intensa, y lo que quería preguntar es si intervino el radicalismo y cómo en la relación entre nación y provincias, ¿no? Porque una de las cuestiones que estaban resueltas en términos constitucionales era la cuestión de la coparticipación y las intervenciones federales. La coparticipación quedó bien estructurada finalmente, pero tampoco se ha reglamentado. Y esto permite que hoy el presidente vaya a las gobernaciones que lo apoyan con un paquete de obras extraordinarias, ¿no? ¿Por qué no, ese fue otro tema. ¿Por qué la coparticipación no pudo...? Allí se arregló la coparticipación en la constituyente, pero no se ha intentado siquiera hacer todo el mecanismo constitucional para llevar adelante una ley de coparticipación. Y el otro tema, el tema de las intervenciones federales, también fue motivo de discusión, ¿no? No mucho. ¿Había más acuerdo? Sí, se avinieron de acuerdo a lo que yo pienso, ¿verdad? Ahora, en el momento en que empezaron las sesiones, bueno, en realidad en el momento de la elección, aparece este nuevo competidor, que es el Frente Grande, en ese momento después va a ser el Frepaso, que tiene, bueno, sobre todo éxito en la capital federal. Y hace buena elección en la provincia también. También en la provincia, en Neuquén, en algunos otros lugares, en general sobre la base de la crítica al Pacto de Oliva. Pero yo creo que lo importante es que quedaran discutiendo y colaboraron mucho en la redacción, jugaron muy bien y terminaron votando todos los diputados la reforma de la Constitución. Ellos tenían una desconfianza tremenda de que una vez que se votara la reelección de 4 años, se levantaba la asamblea, y no fue así, y yo creo que quedaron asombrados por eso. ¿Ellos pensaban que no iba...? Yo pienso que sí. ¿Esto lo habló usted con...? No, esto en algunos discursos surgía ahí de comentarios y de... Ahora, en el Frente Grande además había dos posturas, ¿no? Porque estaba la posición de quienes no querían participar o quisieron... No, pero fue el que se retiró fue Monseñor de Nevares. Y Solanas, no sé si recuerdo. Y Solanas. Pero me parece que Solanas se retiró por otro motivo, pero no me acuerdo. Bueno, había, si yo no recuerdo mal, había dos posturas. Estaban los que eran más duros en su oposición. Pero yo creo que una enorme mayoría dentro del Frente Grande decidía quedarse. Y ya en ese momento comenzó a haber acercamientos con Álvarez y con el sector del Frente Grande. ¿Había no acercamientos como para crear un frente común? No. Pero conversábamos desde luego y muchos se hacían amigos, se trabajaba muy intensamente y muchas horas por día.
Yo hacía las reuniones de bloque a las 8 horas de la mañana, que nunca se ha visto, eso no debe haber ocurrido nunca en ningún cuerpo colegiado. Y empezamos a trabajar a las 10. Habíamos logrado que se aprobara el reglamento que establecía que el quórum era 1/3 en vez de la mitad más 1 para poder empezar a sesionar, y que para votar medidas de orden, cualquier moción de orden tenía que esperar a que se hubiera quórum, porque si no quedaba levantada la sesión. Y que además logramos también que las comisiones pudieran seguir trabajando mientras sesiona el plenario. Si no, no hubiéramos dado abasto de ninguna manera. Fue una carrera contra el tiempo permanente. Yo quería que nos reuniéramos sábados y domingos. Doctor, en ese momento la situación interna del radicalismo, ¿cómo evolucionó? Porque usted había vuelto al Comité Nacional, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya, sí, enseguida. El pacto se firma conmigo como presidente del Comité Nacional. ¿Y esa situación le había permitido a usted mantener cierto control del partido o ya sí, se estaba habría crisis sin duda, pero estaba admitida mi presidencia. ¿Y cómo evolucionó esa situación? Porque posteriormente va a dar lugar a dos candidaturas presidenciales que compiten por la candidatura para el 95, ¿no? Y en esa competencia, finalmente el sector, digamos, que usted apoya va a lograr imponerse, pero con un resultado que va a ser muy poco favorable, ¿no? O sea, ¿cómo evalúa usted, digamos, mirando para atrás, el manejo de la crisis interna posteriormente al pacto y a la convención, ¿no? Porque en la convención el radicalismo había logrado, más allá de la caída en la capital, había logrado mantenerse en pie y había una bancada unificada radical, pero da la sensación que desde la convención hasta las elecciones del 95 esa situación sigue deteriorándose. No me acuerdo qué pasó en el 95, no me acuerdo. Las candidaturas estaban Masachesi, que era el gobernador del Río Negro, y en frente de Masachesi, si no recuerdo mal, está el intento de Terraño de ser candidato, ¿verdad? Lo que ocurre es que Masachesi tuvo un problema tremendo en su provincia y tuvo que estar en la provincia. Torani, no me confundí, de Terraño es después, pero Torani fue Torani y Masachesi, la interna. Y gana Masachesi, la interna. Y desde luego, como siempre, hay dos candidatos en las elecciones, siempre. En el radicalismo practicamos en exceso incluso la democracia interna del partido. Pero ahí también, después Masachesi prácticamente tenía problemas tremendos en Río Negro, no hizo la campaña y así nos fue, llegamos a un porcentaje muy bajo. Desde ese momento hasta las elecciones del 97 da la sensación de que su postura va a cambiar de ser un poco intransigente, por decir así, con aquellos que se habían opuesto al Pacto de Olivos y volver a tratar de acordar con ellos, y eso se va a expresar, entre otras cosas, en su relación con De la Rúa, ¿no? ¿Cómo evolucionó esa situación? Siempre fue así. Yo siempre procuro resolver los problemas de distanciamiento, soy de un espíritu conciliador, y es natural que se vaya morigerando todos los problemas y que la efervescencia vaya desapareciendo. Eso es natural.
Claro, porque De la Rúa logró, después de los malos resultados del 95, al año siguiente De la Rúa logra ganar en la capital, ¿no? Y se convierte en el primer jefe de gobierno autónomo. Sí. Eso le dio una legitimidad, pero usted, digamos, rápidamente bueno, lo reconoce como futuro candidato a presidente, ¿no? No. ¿Cómo yo no me había bajado de la posibilidad de ser candidato. Más que nada con el propósito de ver si le podía marcar un poco la cancha, ¿no? Obtener algún compromiso. Claro. Pero fueron Storani, Moró, Cotti, Nosiglia y algún otro dirigente del partido que le ofrecieron directamente la candidatura a él. Yo no fui el que le propuso la candidatura. Usted ha de recordar que incluso hubo un telegrama de Moró ofreciéndosela públicamente a la candidatura. ¿Y usted reaccionó frente a esa? Yo frente a eso renuncié al Modeso, era una línea interna. Es decir, yo no fui el que elegía De la Rúa, pero desde luego que lo acepté de inmediato. Y hice todo lo posible en la campaña porque fuera candidato. ¿Y cómo fue la preparación de la alianza? Porque también hay distintas versiones respecto de si usted tomó la iniciativa o la iniciativa fue de Álvarez. Bueno, yo una vez que llegué, porque estaba de candidato a diputado nacional, una vez que llegué al 20%, creo que fue la intención de voto en las encuestas, consideré que ya podíamos hacer, aunque nos ganaba, por supuesto, en la provincia Fernández Mejide, yo mismo pensé que podíamos llegar a una alianza y lo lancé allí. En un momento se sintieron muy incómodos, pero luego lo aceptaron. Usted lo lanzó en una conferencia de prensa, dice, yo estoy de acuerdo, le dije, con una alianza, para gran sorpresa de muchos. ¿Y en el radicalismo eso cómo cayó? Bien, no hubo problemas. Por lo que yo recuerdo haber leído, usted tuvo que convencer a De la Rúa, que De la Rúa era uno de los que más... No, cuando se establecieron los lineamientos fundamentales, en la casa de Pollack, allí De la Rúa estaba muy duro, sí. ¿Por qué? No me acuerdo en qué cosa. Porque lo que cuenta Álvarez es que había que convencer a De la Rúa de que el candidato presidencial iba a ser él, y entonces sí... No me acuerdo nada. De ese detalle no. Pero sí me acuerdo que había que convencerlo muchas veces. Bueno, un poco como el radicalismo vivió el periodo peronista y la crisis del peronismo, digamos, ¿no? Y la ambigüedad de un gobierno que era popular pero era autoritario, ¿no? Claro. No sé, ¿nos podría contar tal vez desde el principio, digamos, cómo... A ver, vos preguntame, querido. ¿Cómo recuerda usted sus primeros pasos en la política en los años 40? Los años 40. Bueno, primero que nada, yo actué ya desde los 18 años. Antes de 18 años formé un movimiento interno de la Unión Cívica Radical en Chascomús, a favor de Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde, frente a los unionistas. Se llamaba Movimiento de Intransigencia y Renovación. Allí no actué nunca en la juventud porque fui delegado al comité de mayores, ¿verdad? Posteriormente llegué a concejal, estuve perdiendo 10 años en la interna y gané en una oportunidad, fui concejal
¿En qué año fue concejal usted? Y fui concejal en el 54, por ahí. Creo que debe haber sido. Después vino, creo que siendo concejal fue que me metieron preso con la revolución del 55. Ahora, el movimiento de intransigencia estaba muy influido por el Congreso de Avellaneda, ¿no? Sí, desde luego. ¿Y cuál era la postura del Congreso de Avellaneda frente al fenómeno peronista? O sea, ¿cómo vivían? No le reconocía al peronismo la vanguardia en la lucha por lo popular. Lo asumía el radicalismo, a esa posición la asumía el radicalismo. Fue muy importante para ese Congreso de Avellaneda para definir posiciones muy claras y muy serias de la Unión Cívica Radical en el campo del progresismo y la búsqueda de una democracia social. ¿Y cómo concebían la convivencia o la competencia con el peronismo? Digamos, porque era muy difícil asumir esa postura. Era una lucha tremenda, no se podía llegar a una radio en ese momento, no era concebible que un opositor llegara a la radio. De modo que era una lucha tremenda, encabezada por Ricardo Balbín, que fue el campeón en ese momento de la oposición y el campeón de la posibilidad de que el radicalismo siguiera siendo una fuerza, porque recorría el país haciendo actos. Es decir, era muy difícil manejarse. Y bueno, y dio el ejemplo a mucha otra gente que hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, el puerta a puerta, boca a boca, así era la forma en que actuábamos. Y teníamos nosotros una concepción muy clara en defensa de la libertad, pero también la teníamos en la búsqueda de la igualdad. Pero en ese momento tuvimos que poner el acento en la libertad. Y tuvimos gente que llegó cerca nuestro que no venía por los mismos objetivos. ¿No? ¿En qué sentido? Claro. No venía porque tuviera una preocupación fundamental por la libertad, sino porque quería frenar la lucha por la igualdad que realizaba el peronismo. No sé si soy claro. Sí, ahora esa perspectiva, o ese problema, ese dilema en el que estaba el radicalismo, o el sector de intransigencia del radicalismo, ¿en qué momento usted lo percibió como un problema grave, digamos? No era un problema de tipo interno. Evidentemente teníamos gente que siendo de derecha, y medios de difusión, que siendo de derecha, teníamos prensa, digamos, en alguna oportunidad, a pesar del miedo con que se actuaba en aquel momento. Recuerda usted lo del diario La Prensa. Cuando se produce la revolución, primero se producen los bombardeos de junio y Perón intenta una conciliación o algo parecido a una conciliación no sé, sí, intenta algo. Bueno, le da la posibilidad le da a Frondizi la posibilidad de llegar a la radio. Cuando Frondizi habla en la radio, no es muy conciliador tampoco con el peronismo, ¿no? Si el peronismo esperaba algún gesto, digamos, moderado de Frondizi. No. ¿Eso fue motivado por el propio Frondizi o era el partido el que tenía esa a mí me contó Balbín que le dijo Frondizi: mire, yo nunca escribo los discursos, pero en esta oportunidad quiero que usted vea, y se lo había mostrado, me parece, a Balbín, o por lo menos le había dicho de qué se trataba lo que iba a hablar. ¿Y hubo acuerdo entre ellos? Sí, seguramente le habrá dicho Balbín: está bien, ¿no? Porque probablemente, digamos, la postura de Frondizi debió irritar a muchos radicales que querían más todavía, digamos, o que querían ser más opositores todavía que Frondizi. No creo, en ese momento no creo. Y cuando se produce la revolución, ¿usted cómo recuerda los días esos de septiembre? Bueno, yo lo sentí como una liberación, porque había estado preso sin comerla ni beberla en la de junio, y luego tenía que andar disparando de un lado al otro, pero creo que con la perspectiva de la distancia fue un error.
¿Fue un error el mismo acto de la revolución o lo que pasó después? Lo que pasó después, pero fue un error el mismo acto tal vez, porque ya Perón estaba en la necesidad de producir ajustes, iba a ir cayendo su popularidad. En cambio, si lo sacábamos, iba a haber un mito ahí que quedaba permanentemente. Yo creo que el hecho fue con la perspectiva del tiempo negativo. ¿Y en su momento recuerda que alguien advirtiera sobre ese problema o había un consenso muy fuerte antiperonista en el golpe, digamos, que era la única salida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos da la sensación de que no había mucho disenso entre los opositores. No, entre los opositores no había mucho disenso. No, yo pienso igual. La otra pregunta es sobre el periodo de Frondizi, porque Frondizi intenta una conciliación, digamos, intenta reincorporar el peronismo en el sistema político de un modo que fuera aceptable por los militares, aceptable por los antiperonistas, digamos, ¿no? ¿Cómo recuerda usted esa experiencia? Porque esa experiencia había generado una división en el... Bueno, ahí la alianza de Frondizi con el peronismo causó una irritación tremenda en el radicalismo, desde luego, ¿no? En ese momento todavía estábamos muy antiperonistas, que nunca es buen consejo ser anti. Claro, pero le pregunto porque usted provenía del sector de intransigencia y ese sector masivamente se había ido con Frondizi. Dentro del radicalismo, ¿usted cómo siguió la historia, digamos, no? No, yo era amigo de Balbín y creía honradamente que Balbín era la expresión de mis propias ideas. Yo estaba realmente convencido por la lucha que había realizado, por las concepciones que tenía, que era el indicado para seguir adelante. Muy bien.